Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13. Primera parte, el versículo 13, dice: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Vamos a orar al Señor. Padre, conscientes de nuestra debilidad y necesidad de ti, venimos de nuevo ante tu presencia, rogando tu ayuda, la asistencia de tu Espíritu Santo, que nos guíe a toda la verdad, que esta palabra que entra por nuestros oídos llegue a nuestros corazones. Señor, que no nos distraigamos, que tú des fuerza, sabiduría a quien ha de predicarla. Oh Dios, te rogamos todo esto para tu gloria, el bien de tu pueblo, la edificación de tu iglesia y la salvación de los perdidos. Por Cristo Jesús. Amén. ¿Qué nos cuesta esperar? ¿Qué nos cuesta esperar? Sí, a todos nosotros nos cuesta. A todos, al creyente también, porque todavía hay un resto de pecado en nosotros, hermanos. Por naturaleza somos impacientes. Queremos las cosas ya, inmediatamente. Tampoco somos pacientes con otras personas. Nos cuesta soportar a los demás, cuando al mismo tiempo no nos damos cuenta que otros tienen que soportarnos a nosotros mismos. Pero esto no lo pensamos, claro. Siempre pensamos que son otros los que... somos nosotros los que tenemos que soportar a otros. Pero nadie me tiene que soportar a mí. Eso pensamos, pero no es así. Todos tenemos que soportarnos unos a otros. Tristemente, queridos hermanos, caemos en la impaciencia. Y esto no es un pecado menor. No solo pecamos contra Dios, que es lo peor, sino también podemos llegar a hacer mucho daño a otros. Podemos llegar a ser piedra de tropiezo a nuestros hijos y a otras personas por causa de nuestra impaciencia. Conozco a un hombre, de hecho es el hombre que mejor conozco en esta tierra, que tiene este problema. Suele caer en el pecado de la impaciencia. Este hombre es creyente, pero tiene que luchar cada día con la ayuda del Espíritu Santo para no caer en este pecado, para ser más paciente. Por eso es importante que todos nosotros prestemos mucha atención a esta vestimenta espiritual que Dios quiere que nos pongamos, la paciencia. Si nos vestimos de ella, esto librará a nuestros matrimonios, a nuestros hogares, a nuestra iglesia y a nuestra iglesia de muchos males. Nos guardará de muchos males. En el sermón anterior, dentro de esta serie que estoy trayendo en la epístola a los Colosenses, empezamos a ver el vestido de la paciencia. Primero vimos el significado de la paciencia y en segundo lugar consideramos la paciencia, o empezamos a considerar la paciencia desde dos puntos de vista. En el sermón anterior vimos solo el primer punto de vista, la paciencia del hombre con respecto a Dios, y vimos que esto significa ser pacientes ante las promesas del Señor y ser pacientes ante la segunda venida del Señor Jesucristo. Bien, en este sermón veremos la paciencia desde otro punto de vista o desde otra perspectiva. Será una perspectiva horizontal. Consideraremos la paciencia con respecto a los hombres, entre nosotros. Dice nuestro texto, en Colosenses 3, 12 y 13, vestíos pues como escogidos de Dios, de paciencia, soportándoos unos a otros. Pero antes de ver la paciencia con respecto a los hombres, debemos tener en consideración el modelo de paciencia y longanimidad que vemos en nuestro Dios. Es decir, para nosotros poder aplicar
poner en práctica esa paciencia entre nosotros, entre los seres humanos, tenemos que fijarnos en el modelo de paciencia de Dios. No solo tenemos el mandamiento de vestirnos de paciencia, sino que Dios mismo nos da ejemplo y debemos imitarle. Podemos decir que Dios es paciente para con sus enemigos y para con sus hijos. Dios es paciente para con sus enemigos y para los que no son sus hijos y para con sus hijos. Vamos a ver primero que Dios es paciente para con sus enemigos. Y vamos a leer varios pasajes de la Biblia donde se nos revela esa gran paciencia y longanimidad del Señor. Dice en Romanos capítulo 9, versículo 22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, Dios podría haber destruido por completo al hombre, pero Dios tenía un propósito redentor para con su pueblo escogido, de manera que Él soportó, como dice nuestro texto, este versículo de Romanos, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, es decir, aquellos a los que Él no había escogido, los vasos de ira preparados para destrucción. El propósito de la paciencia del Señor, entre otras cosas, era el demostrar su ira, su justicia y hacer notorio su poder. Que es lo que nos dice la Escritura. Pero el punto que debemos destacar aquí es la paciencia de Dios. Un Dios infinitamente santo, puro y justo, y que además es paciente con aquellos que merecen la destrucción instantánea. Cuando Jehová pasó por delante de Moisés, éste proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué es esto de tardo para la ira? Porque hay personas que merecen la ira. Todos nosotros merecemos la ira de Dios por naturaleza, porque somos pecadores. Aquellos a los que el Señor Jesucristo ha salvado, ya la ira de Dios no está sobre ellos. Pero todos, desde que nacemos en pecado y estamos bajo la ira de Dios. Y si no somos salvados por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos vamos a encontrar en el día final es la ira de Dios. No va a haber una salvación universal, ¿eh? Eso no es lo que enseña la Biblia. Bueno, al final, como Dios es amor, pues todos se salvarán. ¿Cómo que Dios va a enviar gente al infierno? Pues si Dios es amor. ¿Él es amor? ¿Va a enviar gente que sufra en el infierno? Pues sí. Porque esos son pecadores que merecen justamente, con justicia, esa condenación. Y Dios es un Dios de ira santa, justa. Pero el Señor es paciente con los incrédulos. También el Señor es paciente para con sus hijos, aquellos que ya son sus hijos. Él, queridos hermanos, no nos paga conforme a nuestros pecados. Nosotros no somos mejores que los enemigos de Dios. De hecho, en un tiempo fuimos enemigos de Dios. Y ahora somos lo que somos por su gracia. No hay justicia en nosotros mismos. La justicia que tenemos es la de Cristo, que ha sido puesta en nuestra cuenta, como si fuera nuestra. Es de Cristo, pero es puesta en nuestra cuenta. De manera que Dios ya nos ve como justos, como inocentes. Así que, hermanos, seamos humildes. Humildes. Dios nos ha librado del dominio, del poder y de las consecuencias del pecado, pero no de la presencia del pecado.
Esto significa que hay pecado remanente en nosotros, de tal forma que muchas veces podemos comprobar que Dios es paciente ante nuestras injusticias y maldades. Sí, Dios es paciente con sus hijos. Él no nos desecha porque nos ve a través de Cristo, quien es la propiciación por nuestros pecados. Nos cubre de la ira de Dios. Esa es la idea de propiciar. Nos cubre, el propiciatorio nos cubre de la ira de Dios. Es la propiciación por nuestros pecados, como dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Su paciencia para con nosotros debe guiarnos al arrepentimiento. Dice en Romanos, capítulo 2, versículo 4, «¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?» Dios es paciente y longánimo para que seamos llevados al arrepentimiento. Y esto debemos tenerlo todos muy presente, en cuenta, pero también aquellos que están en un estado de rebeldía contra Dios. Pues dice el versículo siguiente, versículo 5, hablando del impío. «Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios». Así que Dios es paciente. Dios es muy paciente, pero también es justo. No solo con los impíos, sino también con sus hijos. Lo que ocurre es que la condenación eterna que merecían los creyentes recayó sobre la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo, de manera que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para nosotros. Sin embargo, nuestro Padre Celestial, que es infinitamente justo, demanda un continuo arrepentimiento por parte de sus hijos. Hermanos, nosotros tenemos que seguir arrepintiéndonos de nuestros pecados. No como algunos enseñan por ahí. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y automáticamente yo no necesito arrepentirme, ya soy perdonado. Y ya soy limpiado. No, tenemos que arrepentirnos. Es lo que nos demanda la Escritura. Es lo que nos demanda el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Primera persona del plural. Se incluye Pedro mismo. No dice es paciente para con ellos. No, es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todo esto es importante que lo tengamos presente en nuestras mentes y en nuestros corazones. El ver y entender esa infinita paciencia de nuestro Dios debe motivarnos al arrepentimiento y debe llevarnos a ser más pacientes, imitar el ejemplo de nuestro Señor. A veces pienso, ¿cuán paciente es el Señor conmigo? Hermano, ¿tú no has pensado esto alguna vez? ¿Cuán paciente es mi Padre Celestial conmigo? ¿Cuán paciente es el Señor? ¿Y cómo yo no debería ser más paciente con los demás? ¿Con mi prójimo? Dice el apóstol Pablo, por inspiración divina, Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Así que, como hijos de Dios, hermanos, debemos imitar su paciencia. Imitar su paciencia. Pues bien, visto el ejemplo a imitar, en nuestro Dios, pasemos ya a entrar a considerar la paciencia que debemos tener con respecto a los hombres, a nuestros prójimos.
Es decir, veremos en qué consiste la paciencia en lo que se refiere a las relaciones humanas. Pero antes hay que decir que la paciencia con respecto a Dios no implica lo mismo que la paciencia con respecto a los hombres. La paciencia con respecto a Dios es más bien un estado de espera que confía en el Señor, que es activo. Esto ya lo vimos en el mensaje anterior en detalle, pero quiero recordarlo. Sin embargo, la paciencia con respecto a los hombres implica el soportar o aguantar a otros hombres, a otras personas. Se trata de ser pacientes ante la provocación, la cual puede ser directa o indirecta, intencionada o inintencionada. Y este punto lo voy a desarrollar bajo dos subpuntos. La paciencia para con los impíos y la paciencia para con nuestros hermanos en la fe. Veamos primero la paciencia que debemos tener o manifestar para con los incrédulos, los impíos. Cuando Pablo dice en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es, entre otras cosas, paciencia, se entiende claramente que tal paciencia debe ser puesta en práctica no solo ante creyentes, sino también ante personas impías. Si Dios es paciente y longánimo para con sus enemigos, como hemos visto antes, ¿cómo no debemos ser nosotros pacientes con las personas de este mundo? Tenemos que ser pacientes con ellas. Fijaos que dice en Hebreos capítulo 5, versículos 1 y 2. Vamos a la palabra del Señor, que nos enseña la Escritura. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Aquí se está hablando de cómo los sacerdotes debían ser pacientes con los ignorantes y extraviados, dice. Pero hermanos, este mismo principio lo tenemos que aplicar a nosotros mismos, que somos llamados sacerdotes de Dios, los hijos de Dios. Tenemos que ser pacientes con los ignorantes y los extraviados. No impacientarnos fácilmente. Ahora bien, y esto que voy a decir es muy importante, la paciencia no debe confundirse con la permisividad. No confundamos lo que es ser paciente ante los impíos con la permisividad ante los pecados que ellos puedan cometer. Ser pacientes con ellos no significa que tengamos que consentir con sus pecados. Dios es paciente, pero Él no dará por inocente al culpable. Quizá muchas veces no podamos impedir que pequen, que otros pequen, pero al menos sí debemos dejar clara nuestra disconformidad, siempre que no sea posible. El ser paciente ante una provocación no necesariamente significa permanecer callado. Habrá situaciones en las que será más sabio permanecer callados, pero esto no siempre tiene que ser así. Y tenemos el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en Mateo capítulo 12, versículos 22 al 24. Mateo 12, 22 al 24. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Aquí vemos que después de que el Señor sanara a un endemoniado, ciego y mudo, los fariseos le dijeron que echaba fuera a los demonios por Beelzebú. ¿Y cuál fue la reacción del Señor Jesucristo? Él no se quedó callado, ni tampoco se alteró, ni empezó a proferir insultos ni maldiciones sobre ellos. Por el contrario, el Señor fue paciente, y sosegadamente les dio una respuesta.
Él fue paciente, pero no permaneció callado. Versículos 25 y 26. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? El Señor Jesús habló, y a través de esta respuesta mostró la falsedad y la necedad de lo que decían los fariseos. ¿Cómo que yo echo fuera a los demonios? Por Beelzebú, príncipe de los demonios. ¿Tiene sentido? Estaría dividido contra sí mismo el diablo. Demonios echando fuera demonios. El Señor con paciencia, con sabiduría, calmadamente, le responde. En definitiva, debemos ser pacientes con los impíos, pero al mismo tiempo no debemos consentir con sus pecados, y cuando tengamos que hablar, hablemos con mansedumbre, con calma, pero hablamos. El Señor nos llama a ser pacientes para con todo el mundo. Así que a continuación vamos a ver la paciencia que debemos manifestar para con nuestros hermanos en la fe. Aquí viene a tener un poquito más. La paciencia para con nuestros hermanos en la fe. La paciencia para con los hombres implica el soportar o aguantar a otras personas. Y esto es precisamente lo que tenemos que hacer a veces con nuestros hermanos en la fe. ¿Sí? Entre hermanos. Todavía hay en nosotros un resto de pecado. No somos perfectos. A veces pueden surgir roces, malos entendidos o actitudes incorrectas entre creyentes. Todo esto debe procurar evitarse. Pero lo cierto es que aún no hemos sido glorificados. Y por tanto es seguro que en algún momento tendremos que poner en práctica la paciencia para con nuestros hermanos. Seguro. En algún momento, tarde o temprano, tu hermano o hermana tendrás que ser paciente con otro hermano y con otra hermana. Y otros tendrás que ser paciente contigo. Más tarde o más temprano. Fijaos la exhortación que le hace el apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 4, versículos 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Está claro, está hablando a creyentes. Con toda humildad y mansedumbre. Y sigue diciendo, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Aquí vemos que el apóstol deja bien claro que debemos soportarnos con paciencia unos a otros. Pero también dice cómo debe hacerse. Dice en amor. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Debemos soportarnos unos a otros sin dejar de amar a nuestro hermano, sin dejar de procurar su bien. Este es el verdadero amor. Sin que eso nos lleve al resentimiento, a los malos pensamientos, al odio, no. Sed pacientes, pero en amor, no dejando de amaros. Nuestro texto de Colosenses 3, 12 y 13 nos viene a decir lo mismo. Vestíos pues como escogido de Dios, de paciencia, soportándoos, dice también Colosenses. Soportándoos unos a otros. Tenemos que ser pacientes y soportarnos unos a otros. Sí, hermanos, soportarnos, aguantarnos. Esto no significa que no nos queramos. Nos queremos mucho y amamos a nuestros hermanos, pero hay momentos en los que tendremos que soportarnos. Sin embargo, al igual que con los impíos, la paciencia para con nuestros hermanos no implica permisividad. El ser pacientes con ellos no significa que hagamos caso omiso a sus pecados, en especial aquellos pecados que afectan al buen nombre de nuestro Señor y al testimonio de su pueblo. Es justo, y debemos hacerlo,
el hablar con nuestros hermanos cuando veamos alguna conducta indebida en ellos que no se pueda cubrir con un manto de amor. Y hay conductas y hay cosas y hay pecados que no se pueden cubrir con un manto de amor. Tienen que ser tratados. Y eso no significa que no estemos siendo pacientes. Somos pacientes con nuestros hermanos. Pero por amor a ellos, por amor al Señor, por amor a su iglesia, hay que hablar con el hermano. Hay que tratar el asunto. Tenemos un ejemplo en Tesalonicenses, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 11 y 12. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Esto llegó a oídos de Pablo. Y esto no era chisme, ni era impaciencia. No. Esto tenía que ver con la gloria de Dios, el bien de la iglesia, el avance del reino de Dios. Esto había que tratarlo. Y Pablo no está condenando a los que le dijeron, a cómo le llegó. No me digas nada, no me hables así de los hermanos. No, esto había que tratarlo. Oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Había algunos de la iglesia de Tesalónica que andaban desordenadamente, y dice el apóstol que a los tales manda y exhorta a que trabajen sosegadamente, comiendo su propio pan, que trabajen. No sean vagos, negligentes. No se entrometan en lo ajeno. Esto es muy importante. El mismo apóstol que exhorta a que seamos pacientes y nos soportemos unos a otros. Pero cuando hay que tratarlo. Con amor. Otro texto donde se nos insta a amonestar a nuestros hermanos, lo tenemos en 1 a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, que dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Y termina diciendo que seáis pacientes para con todos. Bueno, Pablo sí me está diciendo que seamos pacientes para con todos, pero me está diciendo también que amonestemos a los ociosos. Claro, porque no se ponen las dos cosas. Tenemos que ser pacientes unos con otros, soportarnos unos a otros, pero eso no implica permisividad. Si hay ociosos, hay que amonestarlos con amor, pero hay que amonestarlos. El ser pacientes nos debe llevar a permanecer calmados, no alterados, no enojados, pero cuando tengamos que hablar, hablemos, para la gloria del Señor y por amor a nuestros hermanos. Ya para concluir este punto, debo decir que muchas personas, tanto impíos como creyentes, tienen manías o costumbres que no tienen por qué ser pecaminosas. Tales manías o costumbres puede que no nos gusten. En tal caso tendremos que ejercitar también la paciencia para con ellos. No voy a entrar en más detalles, pero hermanos, todos sabemos a lo que me refiero. Costumbres, manías, tics, quizás. Cosas que a nosotros nos puedan molestar, no nos gusta, no nos agrada. Sé paciente, hermano. Sé paciente. No es algo pecaminoso. Sé paciente. No nos irritemos con facilidad. Seamos pacientes. ¿Cuán paciente es el Señor contigo cada día?
y conmigo. Bien, como conclusión, quisiera destacar brevemente lo más importante que hemos visto en este tema acerca de la paciencia. En primer lugar, debemos ser pacientes ante Dios. Básicamente, lo que debemos hacer es ser pacientes ante sus promesas, no desesperarnos, sino esperar confiadamente en el Señor, siendo al mismo tiempo responsables en cada uno de nuestros deberes espirituales y seculares. También debemos ser responsables en ejercitarnos en la paciencia, aprovechando cada ocasión que Dios nos envía para que podamos crecer en paciencia. Y Dios nos envía situaciones que no nos van a gustar, van a ser pruebas, dolor, enfermedad, aflicción, etc. Míralo como una ocasión, hermano. Veámoslo como ocasiones para crecer, ejercitarnos en la paciencia. No haya queja en nuestros corazones, ni murmuración. Eso es pecado. Seamos pacientes. En segundo lugar, tenemos que ser pacientes para con los demás, para con nuestro prójimo, tanto para con los creyentes como para con los impíos. Nuestro Dios nos ha dado ejemplo, el cual podemos ver en las Escrituras y en nuestra vida diaria. Con solo ver cómo Dios sigue sosteniendo y manteniendo a este mundo caído y rebelde, esto ya es prueba suficiente de su infinita paciencia. Es la prueba más evidente. La infinita paciencia de Dios es que el mundo sigue girando y el ser humano sigue existiendo, con lo pecador que es, y ahí sigue. La infinita paciencia de Dios. El ejemplo supremo de paciencia de Dios lo tenemos manifestado en la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Él soportó pacientemente las contrariedades de esta vida. Él pasó hambre, padeció cansancio, etc. Él fue paciente también con sus discípulos. Por ejemplo, leemos en Mateo capítulo 16, versículos 6 al 11, dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, le está diciendo a sus discípulos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Está hablando de levadura, pues es porque no hemos traído pan. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Nuestro Señor fue muy paciente ante la falta de fe y la necedad de sus discípulos. Él también fue paciente con Judas Iscariote y con aquellos que le insultaron, le vituperaron y finalmente le crucificaron. ¿Y cuán impacientes somos nosotros ante cualquier cosita que nos hagan o nos digan? ¿Y nuestros hijos? Tenemos que ser pacientes con ellos. Nos gustaría ver cambios, mejora, progreso. Y quizá no lo hay. Tenemos que seguir enseñándoles, instruyéndoles con paciencia. El pastor de una iglesia que le gustaría ver cambios, progreso, madurez,
avance espiritual, y de repente escucha a un hermano un comentario y dice: siendo ya maestros, debiendo ser ya maestros, y todavía algunos que necesitan la leche espiritual. Pues hay que ser paciente. Paciente esa hermana con esa otra hermana, o ese hermano con aquel otro hermano. Que le gaste una broma. Cuidado con las bromas. ¿Y a quién se la gastamos? Seamos pacientes. Es lo que el Señor nos demanda. Es el ejemplo que vemos en Cristo. Es para la gloria del Señor. Es para el bien de la iglesia. Hermanos, nos guardará aquí, a esta iglesia, de muchas cosas malas. Malos pensamientos, resentimientos, odio, rencilla. Si somos pacientes. Cuán paciente fue nuestro Señor Jesucristo con los incrédulos, con los que eran hostiles a Él, con sus propios discípulos. También nuestro Señor Jesús sabía cuándo y cómo debía morir y esperó con paciencia hasta la consumación de su obra redentora en la cruz. Y me duele un poquito la uña del dedo del pie y estoy ya que como me miren, salto encima. Porque es que me está doliendo un montón. Claro. ¿Cuántas veces hemos pecado de impaciencia contra nuestro Dios, contra otras personas, y no nos hemos dado cuenta? O no hemos querido darnos cuenta. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Como hemos visto antes, arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepentirnos delante del Señor. Señor, perdona mi impaciencia. No he sido paciente con mis hijos, con mi hermano, con mi esposa, con mi esposo. No he sido paciente. Lo confieso delante de ti. Perdóname, Señor. Mírame a través de Cristo. Perdona mis pecados. Perdona mi pecado de impaciencia. Ten misericordia de mí, Señor. Ayúdame a ser más paciente. Ayúdame a imitar el ejemplo de Cristo. Esto es más importante de lo que nos imaginamos. La paciencia. El amor. El amor es muy importante, claro. Pero la paciencia. Soportarnos unos a otros. No es decir, yo amo mucho a mi hermano. Ahora, como me venga diciéndome tal, como me haga tal cosa, y ya, ahí está el límite. No. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Eso no es lo que el Señor quiere. Dios quiere que seamos pacientes. Mi querido niño, joven, adulto, no desprecies la paciencia de Dios para contigo. A pesar de tus pecados y tu rebeldía, el Señor te sigue dando aire para respirar, comida, fuerzas para moverte y muchas cosas más. También te da su palabra, donde tienes el mensaje del Evangelio. Dios es muy bueno y paciente para contigo. Y por su infinita paciencia y longanimidad, todavía no estás muerto. Y todavía te da la ocasión de escuchar la palabra de Dios.
Y el mensaje del Evangelio que te dice, arrepiéntete de tus pecados, porque eres un pecador. No quieres saber nada de Dios. Oye, pastor, espera, si estoy escuchando el sermón, que yo voy a la iglesia. Esto que no quiero saber nada de Dios, en fin, tampoco es así. Algo quiero saber. No. No quieres saber nada de Dios en tu corazón, en tu vida diaria. Porque aquí a la iglesia puede entrar cualquiera, las puertas están abiertas. Quiero decir, cualquiera puede entrar, empujar, entra, se sienta y escucha. Ahora, que tú en tu vida te arrepientas verdaderamente, pienses que tú eres un pecador, que has pecado contra un Dios 3 veces santo, que has hecho lo malo delante del Señor, que mereces la condenación eterna, y te arrepientes verdaderamente de lo que has hecho, confías en Jesucristo como el único que ha pagado el castigo por esos pecados tuyos, eso es otra cosa. Y que esa fe en el Señor Jesucristo te lleva a la vida, a una vida de piedad, de santidad, de temor de Dios, de querer agradar al Señor verdaderamente, de querer venir a los cultos para adorar a Dios verdaderamente, para alabar al Señor, no porque me obliga mi padre o mi madre, o por el que dirán otros, ahora si ya no vengo a los cultos, pues, ¿qué van a pensar de mí? A eso me refiero. Muchos que tienen a Dios en sus mentes, en sus labios, pero no en su corazón. Y si no lo tienes en tu corazón, tú no quieres saber nada de Dios. Ahora, este es el mensaje del Evangelio. La paciencia de Dios, que una vez más te lo presenta. Ven al Señor. Y el Señor es muy bueno y misericordioso. Y el que viene a Él no le echa fuera. Esta es la buena noticia. Que hay perdón, que hay misericordia, que hay salvación en Cristo. Gloria al Señor. Hay esperanza. Hay salvación en Cristo. Pero mi querido niño, joven, adulto, no menosprecies la paciencia de Dios. Ya yo me arrepentiré cuando yo ya tenga más años. Soy muy jovencito. Y todavía me queda mucha vida por delante. La paciencia y la longanimidad de Dios te debe guiar a ti al arrepentimiento. Ahora, ya. Ya. A la fe en el Señor Jesucristo. A la fe, a la confianza plena en Cristo. Cuán bueno es el Señor, cuán bueno es el Señor y misericordioso. Alabado sea su santo y precioso nombre. Vamos a orar. Oh Señor y Dios nuestro, nos postramos ante ti, pidiéndote perdón, Señor, por nuestros pecados. Perdona nuestra impaciencia, Señor. Dios, cuántas veces, más de las que nos podemos imaginar, hemos sido impacientes. No nos hemos soportado en amor. Te pedimos perdón, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de esta iglesia. Perdónanos. Límpianos en la sangre de Cristo.
Oh Dios, ayúdanos a crecer, a madurar, a crecer en paciencia. Señor, obra en los niños jóvenes aquí. Ten misericordia de sus almas. En el nombre de Cristo te pedimos todo esto, con acción de gracias. Amén, Señor.